Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Bienvenidos un día más a este Cyber After Work, que es el programa de ciberseguridad de Capital Radio, que un día más llega con todos vosotros para profundizar vuestro conocimiento en el mundo de la seguridad de la información, en la protección de vuestras empresas, grandes y pequeñas, industriales, de servicios de todo tipo, tamaño y condición, que, como decimos siempre, es vuestra obligación saber el entorno en el que se están desarrollando las principales amenazas de este mundo conectado del que vuestro negocio disfruta mucho, esa competitividad. Bueno, pues hoy nos vamos a acercar, vamos a profundizar en un tema que ya hemos tocado en este programa de manera especial, pero hoy también lo volvemos a hacer de manera especial porque la ciberinteligencia, la threat intelligence, es algo que es posiblemente lo que esté marcando las políticas y estrategias de seguridad de las compañías de nuestro tiempo. Hoy, además, con una compañía muy especial, con Threat Quotient, y uno de sus máximos responsables, con Eutimio Fernández, vamos a profundizar, vamos a hablar del segundo paso en la ciberinteligencia. ¿Qué tienen que conocer las empresas para aprovechar las herramientas y el conocimiento que hay en esta disciplina? Pablo Sanemeterio y Mónica Valle nos acompañan, por supuesto, para hablar con Eutimio y con otros muchos amigos que a lo largo de este Cyber After Work, como siempre, nos acompañarán. ¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Como bien has dicho, Eduardo, amenazas avanzadas requieren también soluciones avanzadas y es de lo que vamos a hablar hoy. Y vamos a descubrir soluciones que van a mejorar mucho esa ciberseguridad de empresas grandes y pequeñas. Bueno, pues yo creo que hoy con Eutimio, y lo vamos a ver, vamos, si os parece, a hacer, ahora enseguida les saludamos, un pequeño repaso para que la gente se ubique en el concepto de ciberinteligencia y luego que veamos cómo se aplica, insisto, para que cada uno en su tamaño, organización, necesidades, tenga pues esa visión de conjunto sobre cómo utilizar esta herramienta muy eficaz. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Pues muy bien, y además voy a añadir una palabra que yo creo que es la que va a marcar un poco el programa: activar esa ciberinteligencia. Cómo conseguir que esa ciberinteligencia sea útil y sea útil sobre todo para proteger a las organizaciones. Exactamente, se trata de utilidad, ojo, aquí lo que queremos es que seáis, que tengáis esa cultura, que aumentéis esa cultura de ciberseguridad, pero sobre todo que sea útil, que lo entendáis y que lo pongáis al servicio. No solo sea defensivo, reactivo, sino también proactivo, ¿vale? Y de eso, como digo, hablaremos largo y tendido con nuestro invitado. Pero antes, como siempre, vamos a conocer pues alguna que otra cosa que ha pasado en nuestro tiempo, que, ojo, que viene en curvas, como se suele decir, porque el FBI, ahora lo vamos a comentar, ha detectado una amenaza, enseguida comentamos, y luego hablaremos, por supuesto, con los especialistas de Netscope en esa píldora SASI, y un par de citas, y ojo, daremos los ganadores de las 3 entradas de la Routed, que serán, como sabéis, el próximo 14, 15, 16 ¿no? No, 10, 11, 12. 10, 11, 12. Vale, ahí, es que, ahí. perdón, es que esa es la próxima pregunta del concurso. Esa es la próxima concurso. Eduardo no va a la No, perdonad, es que, ¿sabéis qué pasa? Que como, además, desde ese programa, ojo, vamos a hacer también seguimiento a esas jornadas STIC capítulo Colombia, que van a tener lugar, esta vez sí, el 16, 17 y 18 de marzo. Es que se acumulan, como se va a producir también el Hackron, al que también dedicaremos unos minutos en este programa. Bueno, pues daremos los ganadores de las 3 entradas de la Routed y formularemos la nueva pregunta para esas nuevas entradas que vamos a sortear. Venga, vamos, que hay muchos invitados, mucho contenido y hoy. Poco tiempo. Vamos allá. Bueno, decía que el FBI ha advertido de un ransomware Blackbyte que amenaza sobre todo infraestructuras críticas, sector industrial, como principal objetivo. A ver, ¿qué podemos decir de esto? ¿Qué sabemos? Pues bueno, que es un servicio, un grupo que ofrece Ransomware as a Service, que alguna vez hemos hablado. ¿Te acuerdas de nuestro amigo Abraham, que siempre nos lo menciona y nos lo comenta muy, muy claramente? Y pues que, como ya saben nuestros oyentes, el ransomware es esa amenaza que lo que hace es cifrar y bloquearte el acceso a los ficheros. Entonces, por lo que está avisando el FBI de este grupo, es que lleva 3 infecciones en este mes sobre 3 instalaciones críticas. Entonces, que se pongan alerta precisamente ahora, en estos tiempos en los que estamos un poquito más en tensión, además por los conflictos que hay en Europa, en los cuales pueden afectar a distintas empresas, que ya ha pasado. O sea, recordar que NotPetya fue un malware que se distribuyó por el sistema de impuestos ucraniano. Además, las agencias han lanzado una lista de recomendaciones que todas ellas, la verdad es que las hemos comentado aquí en Cyber After Work. Algunas de ellas fundamentales, como tener copias de seguridad, algo básico si tenemos que enfrentarnos ante un posible ataque de ransomware.
Por supuesto, actualizaciones y parches en todos los sistemas operativos, todo el software y revisar todas las políticas de seguridad. Así que, como se suele decir cuando veas a tu vecino las barbas cortar, ¿qué tenemos que hacer, Edu? Pues pon las tuyas a remojar. Bueno, llama a los especialistas. ¿Vale? Que en este caso las barbas no queremos remojar, sino llamar a verdaderos especialistas. Es lo que hemos hecho nosotros hoy con este programa y lo que vamos a hacer, como digo, es empezar ya a saludarlos porque de ciberinteligencia vamos a hablar con nuestro invitado, con Eutimio Fernández. Antes de hacerlo, por supuesto, toca nuestra píldora SASI. Lo digo porque Eutimio y Federico Tetti se entienden. Ahora vamos a hablar de eso con los especialistas de Netscope, porque precisamente hoy el protagonista es la integración. Y hoy en nuestra píldora SASI, Federico Tetti. ¿Cómo estás, Federico? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tanto tiempo. Pues un placer escucharte, por supuesto, y hablar siempre. Cuando los oyentes de este Cyber After Work, bueno, pues que nos siguen con cierta frecuencia, saben que cuando hablamos de la píldora SASI hablamos de situaciones reales que se dan en entornos empresariales. Muchos de esos entornos trabajan en la nube, de eso se trata esta tecnología. Y como siempre digo, pues nos dan mucha cultura de seguridad, ¿no? Del día a día. Lo que hemos vivido y aprendido en los últimos meses, hoy lo estamos viendo muy bien descrito por los especialistas de Netscope. Pero a veces también nos hablan de el trabajo conjunto de las empresas. Y hoy es de lo que vamos a hacer. Nuestra empresa protagonista hoy, ThreatQuotient, trabaja con Netscope. Y eso es lo que, Federico, queréis describir, que la gente entienda también cómo se crea comunidad, cómo se integra la herramienta del conocimiento, ¿verdad? Sí, totalmente. Bueno, buenas tardes a todos, a los compañeros de ThreatQuotient también. Los malos trabajan en conjunto, así que los buenos también tenemos que hacer lo mismo. Netscope es una plataforma abierta y como tal lo que permitimos es la libre integración con funcionalidades de otras organizaciones que también buscan aportar una capa adicional de seguridad para las organizaciones, en definitiva. Así que, bueno, en pos de esto, Netscope tiene una herramienta que se llama Cloud Exchange, que permite distintas funcionalidades adicionales a lo común, ¿no? Compartir IOCs, o indicadores de compromisos, compartir ficheros malos que andan dando vuelta por ahí, URLs, etcétera, etcétera. Y esto permite, evidentemente, poder tratar de cubrir una superficie mayor de ataque que los malos buscan, explotar. Pablo. No, la verdad es que en estas cosas siempre lo más importante, como bien dice Federico, es crear comunidad, el poder compartir estos IOCs y estos indicadores de compromiso y, como decíamos, el lema un poco del programa, activar esa inteligencia a la hora de defenderte y poder reaccionar con ella, ¿verdad? Que es lo que permite la plataforma. Sí, plenamente. Y parte de lo interesante que tiene esto es la posibilidad no solamente de compartir este tipo de información, inteligencia sobre amenazas, sino de facilitar la adopción de un framework de Zero Trust, donde uno pueda utilizar esta inteligencia para identificar distintos actores en nuestra red y cuáles de los usuarios vamos a confiar o no, y también facilitar un poco la orquestación del post, ¿no? La creación de tickets, la posibilidad de facilitar la investigación y la respuesta de los equipos de seguridad. Como siempre, pues oye, Edu, el poder integrar y el poder automatizar soluciones en seguridad yo creo que es una ventaja y que aporta a los clientes, sobre todo, un entorno amigable y un entorno integrado donde dar respuesta a las amenazas. Bueno, pues Fede, hoy esta píldora va de integración, va de conocimiento, va de, sobre todo, puertas abiertas, en el buen sentido, ojo, que ya sabemos que aquí las puertas abiertas tienen unos efectos muy dañinos, pero aquí estamos hablando de esa capacidad de adaptarse a las diferentes necesidades en esos entornos que, como siempre, describís con tanta claridad y que pues nos dicen mucho sobre la tecnología con la que trabaja Netscope. Es el camino hacia el que se está dirigiendo el desarrollo y la innovación en el terreno de la ciberseguridad. Federico Tetti, como siempre, ha sido un placer escucharte. Nos vemos en una próxima píldora SASI. Hasta muy pronto. Hasta luego.
Bueno, decía, y ahora lo digo bien, 10, 11, 12 está la RUTE, del 14, 15, no, 16, 17, 18 están las jornadas STIC capítulo Colombia. Bueno, pues antes, es decir, pasado mañana, tenéis una cita en Jacron. Nos vamos hasta las Islas Canarias. Allí, todos los años nos gusta irnos, por lo menos virtualmente. Ahí, por cierto, quien se va un poco más cerca, pero eso ya lo dejaremos para otro programa. Igor Luki, que es uno de los responsables de Jacron. ¿Cómo estás, Igor? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Un placer saludarte. Mónica, nos detenemos en Jacron unos minutos. Vamos a detenernos en Santa Cruz de Tenerife, 9ª edición ya de este congreso, que es una referencia además a nivel hispano. Jacron, Congreso de Ciberseguridad, 25 de febrero, que se va a poder seguir online con todas las comodidades desde estar desde casa. No es como estar en Santa Cruz de Tenerife, pero bueno, el año que viene ya seguro. Bueno, pues vamos a irnos hasta Santa Cruz o volando o viajando a través de lo virtual, pero Igor, ¿qué protagoniza esta 9ª edición de Jacron este año? Cuéntanos. Bueno, son muchas cosas. Yo sé que el tiempo es hora, así que intentaré ir al grano, como se suele decir. Como bien decía Mónica, es muy difícil que estén aquí presencialmente con nosotros, pero vamos a intentar que en ese entorno se palpe un poco la ciudad y a partir de ahí traer pues todos los expertos del panorama nacional e internacional. Tenemos a un hacker que es muy buen amigo mío, que se llama el Kentaro, que desde Tokio nos va a dar una ponencia sobre seguridad Wi-Fi, y esa, no sé si lo conocéis, y el que no, por favor, que lo consulte, porque es un auténtico experto en la materia de hackear Wi-Fi, está siempre presente en el Congreso de la DEFCON americana, que sabemos que es referencia en el mundo de la ciberseguridad, y nos va a enseñar pues auténticos gadgets que ha fabricado él mismo, y que les sirven para hackear wifi y para estudiar un poco la seguridad de ahí. Tampoco os quiero marear con toda la agenda, pues por supuesto en la página de hackron.com la podéis consultar, pero quizás la novedad más palpable bajo mi punto de vista es un CTF mucho más integrado en el sentido de la práctica. No es solo hackear pruebas y ya está, sino que además, para aquella gente que sí está en Santa Cruz de Tenerife, pues vamos a combinar pruebas de OSINT, que son, ya sabéis, entiendo que este programa es más técnico que ninguno, y sabéis que se trata de combinar pues la parte física y el Internet de búsqueda de Internet de fuentes abiertas para encontrar esas pistas y puntuar en ese CTF. Es decir, como una especie de gincana de toda la vida que algunos se acordarán, y esa es la integración. Y además vamos a tener por primera vez, o estamos tratando de hacer todo lo posible, un cajero automático de Bitcoin que vamos a intentar hackear en vivo y en directo en Jacron, así que podría marear con muchísimas más cosas. Madre mía, no está nada mal lo del cajero de Bitcoin. Espero verlo en los titulares, para bien, por supuesto. Bueno, pues yo creo que efectivamente, como dice Pablo, se está activando la inteligencia. Jacron lo quiere hacer, está al caer de las tendencias y lo seguiremos muy de cerca. Os deseamos, primero, toda la suerte del mundo, Igor, y segundo, pues que el año 2023 podamos estar todos allí, disfrutando, como digo, palpando la ciudad y palpando el conocimiento que sin duda alguna se va a compartir. Mucha suerte, día 25, Jacron, Santa Cruz de Tenerife, 9ª edición. Nos veremos pronto, Igor, hasta muy pronto. Gracias. Adiós. After Work, con Eduardo Castillo. Bueno, pues ahora sí que sí, está aquí nuestro invitado, él es Eutimio Fernández, es Regional Sales Manager de ThreatQuotient. Hablamos de ciberinteligencia. Eutimio, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Oye, Pablo, ¿por qué estás hablando desde el principio del programa de activar la inteligencia? Vamos a ver. Pues porque tuvimos una mesa especial hace unos programas en los que hablamos de ciberinteligencia, de qué es lo que se necesita, qué es la ciberinteligencia. Vamos a pegar un pequeño repaso sobre qué es la ciberinteligencia, pero es que hay un punto muy importante en la ciberinteligencia, y es la ciberinteligencia de por sí, ¿vale? Es información, y si no la usas o no la activas, pues como que se queda a medio camino de lo que te puede servir. Entonces, esa parte de activación, esa parte de ponerla a trabajar, esa parte de que te resuelva o que te ayude a resolver posibles problemas de seguridad, es donde está, digamos, yo creo, la parte o la chicha de la ciberinteligencia. Es decir, la ciberinteligencia por la ciberinteligencia no termina de servir, necesitas ponerla a trabajar en tus medidas defensivas. Vale, Eutimio, por lo que entonces partimos de la base de que toda empresa podría desarrollar ciberinteligencia, con ayuda obviamente, pero tiene que activarla. ¿Cuál es el punto de partida? A ver. Eso es, el punto de partida precisamente es saber quiénes van a ser nuestros espías, ¿no? Antes, hablando con Pablo, me lo comentaba, ¿no? Dice, muchas veces hablamos de qué es un feed, no todo el mundo sabe lo que es un feed de inteligencia, y lo llevamos muchas veces a un ejemplo, digamos, siempre he dicho de la vida real, pero ya el ciber es vida real, como ella misma.
Y básicamente lo primero que tenemos que saber, que averiguar es quién va a ser los que van a espiar para nosotros, quién nos va a traer esa inteligencia, ¿no? Un ejemplo. Imaginaos que pasado mañana hay un ataque de un ciberterrorista a una empresa de energía francesa, me lo acabo de inventar. Podemos quedarnos y esperar a que ver indicios y defendernos de forma reactiva. A ver si vamos a ser nosotros los siguientes, ¿no? A ver si vamos a ser los siguientes y empezar a ver qué pasa, a ver cómo podemos responder y empezar a responder a incidentes que vamos a tener. O podemos ser proactivos. ¿Qué hacemos en ese momento? Preguntamos a la policía. Dice, oye, pues esto resulta que tengo información de que ha podido ser un grupo chino. Igualmente me lo acabo de inventar. Pero cuando preguntas, la Guardia Civil puede tener una información, pero resulta que a lo mejor la Interpol tiene mucha más información que puede tener la Guardia Civil, o te voy a decir, algún grupo de la policía rusa o alemana puede saber mucho más de ciertos grupos chinos que están atacando infraestructuras críticas o a empresas de energía, ¿no? No tienes una foto completa hasta que no preguntas a todos. Bien, entonces digamos que este es el primer paso. Ver de qué espías me voy a nutrir para tener la información suficiente para protegerme a mí. Es más, hay, digamos, policía que está muy especializada en drogas, otra que está muy especializada en terrorismo islámico, otros muy especializados en otro tipo de cosas. Y en el mundo ciber pasa igual. Bien, en este caso nuestros espías son los que llaman los feeds de inteligencia. Y además, nosotros cuando cogemos toda esta información y en nuestra plataforma podemos ponerla, toda la información y compararla, nos damos cuenta que la información que tienen en común es muy poca. O sea, cojo 3, 4 feeds de inteligencia, todos ellos por proveedores que han desarrollado algo muy a medida para mi empresa. La parte que tienen en común está entre un 5 y un 10% nada más. ¿Ves? Por cosas que dijeron ya aquí en otro programa. En algunos grupos te puedes meter por invitación, a otros no accedes, con lo cual están bastante dispersos. Y además hay especialización, como he dicho antes. Unos se dedican a drogas, otros a ciberterrorismo islámico, otros a aquí pasa igual. Los hay muy especialistas en malware bancario, los hay muy especialistas en diferentes áreas de la inteligencia que todos nos pueden aportar. Entonces siempre el primer paso es decir, oye, ¿qué feeds voy a tener que realmente me vengan y que sean útiles a mí? Porque nos estamos encontrando que en el caso de España, con muchos otros. Dice, vaya, yo tengo un feed de inteligencia que me han dado, perfecto, y que viene muy bien, pues está hecho muy a medida. Digo, vale, o sea, y es el único que tienes. Sí, pero está hecho muy a medida para mí. Ya, ¿y qué? O sea, te vas a encontrar 5, 6, 7 hechos muy a medida por ti y te aseguro que la información que te van a dar va a ser muy diferente y toda muy provechosa, las dos cosas. Entonces, digamos que ese sería el primer paso, ¿no? O sea, ¿para qué? Porque tú imagínate que te dicen que esto es de un grupo chino que ataca centrales energéticas. ¿Qué haces? ¿Parar a todos los chinos que vayan por la calle pensando que son terroristas? Pues no vas a parar a todos los chinos por la calle pensando que son terroristas. Si te vas a una ciudad como Toledo, imagínate a los que paras, ¿no? O sea, muchísimos. Entonces, pues claro, al final lo que hacen las fuerzas del Estado es decir, oye, pues cojo toda la información necesaria y me entero de quién es mi enemigo. O sea, empiezo a conocer mi enemigo. ¿Qué tácticas usa? ¿Qué herramientas está usando? ¿Con qué tipo de arma te va a atacar? No es lo mismo que te tire flechas, que te ataque con armas químicas, que te vengan con tanques, que tendrás que prepararte unas contramedidas diferentes para cada arma que usen, ¿no? Y en este caso, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hacen las fuerzas del Estado? Pues te ponen la foto de esas 5 personas que son sospechosas y te las ponen en la aduana, te la ponen en el aeropuerto. Y no envían policías por toda la calle deteniendo a todos los chinos. Envían policías preparados con armas, con chalecos antibalas si te atacan con armas de fuego, o con, digamos, protecciones contra armas químicas en caso de que ataquen con armas químicas, y van a donde tienen que ir. Bien. Este es el primer paso, y esto es lo que, digamos, que una estrategia ciber se hace lo mismo, ¿no? Aplicar, digamos, toda estrategia más militar que existe en el mundo físico al mundo ciber. O sea, primero conocer a nuestro enemigo,
A nuestro enemigo lo conocemos a través de nuestros espías, que en el mundo ciber son nuestros feeds, y a partir de ahí poder empezar a definir una estrategia para poder ser proactivo. O sea, no esperar a que vengan y empezar a detectar cosas, sino poner antes todas estas contramedidas para que en caso de llegar, pillarles antes. Uh-huh. Entonces, conoce a tu enemigo, conócete a ti mismo y saldrás ganador en 1000 batallas, ¿no? Uy, Sun Tzu, otra vez no, por favor. Has mencionado que hay que conocer al enemigo. ¿Cómo Sí. nos conocemos a nosotros mismos también gracias a estos datos y a la inteligencia? Efectivamente, esa es otra parte, ¿bien? Lo que hace una plataforma como la nuestra es precisamente coger toda la información de nuestros espías y coger toda nuestra información interna. La información interna nos viene de nuestros EDRs, de nuestros SIEM, de nuestras herramientas de automatización, etcétera, todos los elementos que tenemos. Entonces, bueno, cuando hacemos todo esto, ya somos capaces de cruzarlo. La herramienta, en este caso, coge toda la información, la clasifica, la duplica y la pone en un formato que sea entendible para todos. Bien, porque unos te envían la información por un tweet, otros por un correo electrónico, otros por una página web, otros también en PDF. Unos lo llaman DNS, otros FQDN, otros domain, en fin, dices, oye, pues necesito tener una estructura que sea la misma para todos y en un modelo que además permita hacer una respuesta a incidentes hablando todos el mismo idioma, ¿vale? Hay muchos modelos, como es el modelo Diamante, que es muy usado en tema de defensa. Hay muchos modelos, bueno, pues A1. Dice, oye, vamos a hablar todos en este idioma, en este modelo. Y a partir de ahí es cuando se empieza a trabajar, ¿vale? Lo importante de todo esto, sobre todo, es empezar a poner una prioridad a todos estos elementos que nos vienen. ¿Qué voy a priorizar primero? Bien, ¿por dónde van a entrar al principio? O todo lo contrario, puedo decir, vaya, si resulta que internamente he visto que algunas de los TTPs que usan los malos, los he encontrado dentro, lo mismo no tengo que hacer, es una tarea de threat hunting proactiva para intentar adivinar si ya están dentro de alguna manera. Si me atacan de frente, pero es que resulta que ha entrado uno por la aduana disfrazado de lo que sea y está dentro, ¿no? Y empezar a trabajar ahí, poner prioridad. Las prioridades, además, es algo que dejamos habitualmente muy de la mano de los espías, que eso habitualmente además es un error. Bien, consultamos a 5 espías y 3 me dicen, esto es prioridad 8 sobre 10, esto es 4 sobre 10 y esto es 800 sobre 1000 o 500 sobre 1000. ¿Por qué? Bien, el ejemplo que ha puesto antes Pablo, por ejemplo, ha sido muy bueno. Dice, oye, si esto es malware bancario y yo soy Repsol, a lo mejor esto para mí es prioridad 2 y no prioridad 1. ¿Vale? Pero tengo que tener una base y un conocimiento interno de mi compañía, como tú comentabas, Mónica. Me tengo que conocer a mí mismo para saber si lo que viene le tengo que dar prioridad o no. Bien, y no confiar, digamos, en el número que te da tu espía. Bien, porque los espías espían para todo el mundo, digamos, dan información que es muy valiosa, pero está dentro de la empresa el tamizarla, el analizarla y ver qué prioridades se ponen. Bien, el otro día estuvimos en un banco y decía, para mí, prioridad 1, siempre ransomware. Venga de donde venga, lo que sea ransomware, lo quiero coger, analizar, estructurar e ir a por ello. ¿Vale? Perfecto. Perfecto. Es tu política, la que sea, la que quieras tú aplicar. Pero tu política no te la están dictando los proveedores de inteligencia. Bien, los proveedores de inteligencia te dan información y luego tú tienes que hacerla actuable en tu empresa con tus datos. ¿Vale? Entonces digamos que eso es, digamos, el siguiente paso. Coger información interna y priorizarla, darle prioridad. Porque en el fondo estamos hablando, cuando yo hablo mucho de activarla, estos espías son los feeds de inteligencia, la información que puedes recabar de fuentes abiertas o comprándola, adquiriéndola a determinados fabricantes, y tienes que integrarla también con un poco de la información tuya. Y aquí muchas veces a mí me viene a la memoria una charla que hablaba David Barroso del Valle de la Muerte del Threat Intelligence, en el cual, claro, vas recopilando un montón de información y al final acabas infoxicado, acabas con tal cantidad de información que no sabes qué hacer. ¿Cómo ayudan las plataformas como la de ThreatQuotient a que esto no ocurra o a que el valle sea lo más rápido posible? Lo más rápido posible. La clave está precisamente en la priorización, ¿vale? Además, en la priorización siguiendo, digamos, las prioridades de la empresa. Bien. De forma que coges información y ingesta de muchos sitios, plataformas MIS, que te vienen sin prioridades, plataformas externas, que te vienen con una prioridad que puede ser tuya o no. Y a partir de ahí, una vez que tienes hecho una tabla de scoring, puedes saber por dónde empezar. Voy a empezar por lo más prioritario.
¿Qué voy a hacer con lo que a mí es prioritario de 7 a 10? Pues lo voy a enriquecer, voy a ver qué saben todas mis fuentes, por ejemplo, y lo voy a conectar a mis barreras, ¿no? A mis defensas. Voy a enviar estos IPs a mis firewalls, estos hashes a mis EDRs, voy a enviar todo ese tipo de cosas, ¿no? Estas reglas YARA a mi IPS, en fin, lo que sea. ¿Vale? Pero ahí estamos, la priorización. Ahí puedes empezar a hacerlo. Bien, que ahí la capacidad que tienen también estas plataformas de ser capaces de conectarse con toda la infraestructura. Conectarte con la plataforma de respuesta a incidentes, el dHive o el que se use, digo dHive porque es súper famoso. Firewalls, IDS, IPS, proxies, herramientas de automatización, CIEMs, todo, ¿no? Entonces, digamos que son de las fortalezas que tienen que venir una plataforma como la nuestra, ¿no? Actualmente tenemos cerca de más de 300 conectores, bien, porque ahora se habla mucho de XDR, digamos que es una de las palabras de moda en este mundo. Antes siempre se ha hablado mucho del SASE y el Zero Trust, pues en el mundo de las operaciones, el XDR y el SOAR, ¿vale? Y quedamos en medio de estas dos cosas, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Ser capaz de hablar con todo, recoger feedback de todo donde tú has pedido información. Oye, te doy esta información, ¿qué me dices de vuelta? ¿Para qué? A lo mejor tengo que repriorizar, ¿vale? Si resulta que mi SIEM, algo que para mí es prioridad 7, mi SIEM me dice que está dentro, pues tiene que ser prioridad 10 y eso tengo que enviar a hacer un incident responder. Y todo eso se puede automatizar. ¿Vale? Claro, es que eso, yo estaba pensando ahora mismo en hoy en día, pues hay quien puede ver amenazas en todos lados, ¿no? Entonces, la necesidad de priorizar de una manera dinámica y flexible, pues para evitar quizás una sobreprotección, no digo infraproteger, ojo, pero sí una sobreprotección que al final diluya un poco tu estrategia de seguridad, que lo que dice Pablo, ¿no? Que hay tanta información que te infoxicas y al final estás viendo enemigos Claro. en todos lados, y luego que empiece a entorpecer tu propia operativa, ¿no? Eso es. Y también viceversa. Bueno, va por lo de entorpecer la operativa. Hablamos mucho ahora del SOAR, lo que además igual hemos estado hablando antes con Pablo. SOAR no es un producto, como muchas veces estamos comprando ahora. Igual que Zero Trust no es un producto. O sea, tú no te compras un producto Zero Trust. Bien, compras diferentes tecnologías que te ayudan a una estrategia para conseguir Zero Trust. Con el SOAR pasa igual. Bien, es orquestación, es respuesta y es automatización. Las últimas todas dar la vuelta, ¿vale? Si seguimos el acrónimo por orden. Entonces, aquí entran herramientas de respuesta a incidentes, entran herramientas de automatización. Y si nos vamos a Gartner dice que es indispensable tener una TIP bien a la hora de automatizar. ¿Por qué? Hicimos una encuesta hace poco, nosotros, donde precisamente quisimos ver cuál era el estado de la automatización en los clientes. La encuesta fue para UK, en este caso, para Inglaterra. Y casi todos estaban automatizando, querían automatizar más. Pero resulta que el 92% de ellos tuvieron problemas con la automatización. El 92%, es mucho. Dicho de otra manera, solo el 8% automatizaron correctamente. Y por otro lado, el 41% de los CISOs decía que desconfiaba mucho de la información que salía de ahí. El 41%. Es casi tiene una moneda al aire, ¿no? Decir, oye, tiene una moneda al aire y esto será bueno o malo. Pues no lo sé, pues voy a acertar tanto como una moneda al aire, casi. ¿Vale? Y aquí hay dos cosas. Por un lado vienen los algoritmos que tú aplicas, bien, los famosos playbooks. Yo muchas veces lo comparo, digamos, de una forma un poco... Intento que sean mis presentaciones algo divertidas, porque si no suelto unas charlas que no veas, que no hay quien se trague. Siempre pongo un borrico dando vueltas a un molino, ¿vale? Y yo no quiero decir que con esto una herramienta de automatización sea eso, ¿no? Es mucho más y además se usan mucho y cada vez se van a usar más y así debe ser. Pero la comparativa es que un borrico va a dar vueltas al molino, pero no sabe si está moliendo aceituna y sacando un buen aceite o si está moliendo piedras y está sacando polvo. Hace su trabajo, ¿vale? ¿Qué es otra parte? Los datos. Habitualmente ponemos un ejemplo de un cliente, que al final acaba siendo ACME en nuestras presentaciones, donde cuando recibe información de 6-7 feeds, que una empresa madura en ciberinteligencia está manejando entre 7 y 10 feeds. Una empresa madura en ciberinteligencia. Aquí en España vemos que hay una plataforma MISP y a lo mejor un feed comprado a alguien. ¿Vale? Para que os imaginéis el salto que estamos teniendo de unas empresas más maduras haciendo esto a las que están subcontratando o empezando a hacer esto.
Y bueno, vemos que al final recoge 7,5 millones de IOCs. 7,5 millones. De los cuales, cuando pasan los algoritmos de priorización, dices, oye, de 7 a 10, o sea, lo que realmente me preocupa a mí, ¿cuántos hay? 14.000. Dice, vaya, si yo a mi SOAR le empiezo a conectar, porque entran por orden, digamos los 5 millones que son de prioridad de 6 a 10 o de 7 a 10, y además requiero respuesta de alguien, tengo la gente trabajando en algo que para mí no es una prioridad. ¿Vale? ¿Qué es lo que tú comentabas antes? Oye, ¿cómo productivo yo voy a ser? ¿Y cómo gestiono esto? Pues el caso del SOAR, digamos, de la automatización, por decirlo de forma correcta, es un caso práctico de uso de una plataforma de Threat Intelligence que ahorra mucho tiempo y, sobre todo, ayuda a generar confianza en lo que una herramienta de automatización te devuelve. ¿Vale? Porque sé que está trabajando sobre datos que para mí son importantes. Yo te voy a hacer una pregunta, quizás te pillo, pero en esta encuesta, cuando hablaba del 92% de fallos de automatización, ¿sí? ¿Llegaban a decir en qué punto le atribuían ese fallo o dónde pensaban, o está en esta ponerles a trabajar en cosas no prioritarias? Sí, está más en la segunda. Decir, bueno, oye, además hay otra parte que salían dentro de las conclusiones, y que además también Gartner nos lo estaba diciendo, que es que no hay expertise para crear, digamos, todos estos automatismos, todos estos playbooks. Al final nos encontramos que la conclusión a la que llegan es que se deben automatizar pocos procedimientos, pero aquellos que sabemos que son consistentes. Es decir, vamos a intentar hacer eficiente lo que ya es eficaz, que no es todo. Bien, entonces, bueno, es habitual que de muchas operaciones que se pueden automatizar en una compañía, al final ves que se están automatizando 5 o 6. Bien, precisamente por esto. Porque automatizar otras cosas nos genera ruido. Bueno, pues estamos hablando con Neutimio Fernández, él es Regional Sales Manager de ThreatQuotient, y nos está dando una lección magistral. Oye, yo no creo que tus PPTs sean aburridas después de cómo estás planteando todo esto, en absoluto. Yo creo que soy un tío divertido presentando, pero nada más, ¿eh? Bueno, pues con él vamos a seguir hablando, por supuesto, de más ciberinteligencia, de aplicación práctica, de cómo es el trabajo en el día a día de ThreatQuotient y por supuesto, ahora enseguida vamos a conocer cuáles son esos primeros ganadores de la nueva respuesta de las entradas para la Routed, pero antes, un breve consejo. Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones y ETFs, cero comisiones hasta 100.000 euros de nominal. Si inviertes en bolsa y quieres empezar, más sencillo imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compra y vende acciones con cero comisiones. Además, la atención al cliente es en castellano y está disponible las 24 horas al día. ¿A qué estás esperando? Ya son más de 450.000 clientes los que confían en xtb.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo. Eduardo Castillo en Capital Radio, After Work. 10, 11 y 12. Esa es la cita por excelencia de esta RootedCon que próximamente va a tener lugar y que... ¿Dónde se celebrará este año? En Kinépolis. Pero, ¿dónde se celebró esas primeras sesiones? Esta fue la primera pregunta de nuestro concurso, en el auditorio de Mafre. Pero hay una segunda pregunta, la formuló Román Ramírez la pasada semana. ¿Dónde se exhibió la bandera de la Routed con ese candado? No decía en qué edición, sino en dónde, Pablo, y esa era la cuestión planteada. ¿En qué auditorio o en qué lugar fue donde se colocó esta bandera? Y yo quería preguntárselo ya a Alberto, ya que le damos ahí paso a Alberto que nos responda él. Pues venga, Alberto Rodríguez es uno de los miembros de la organización de Routed. Alberto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de saludarte. A ver, por favor, que hay mucha gente que te está escuchando ahora mismo y quiere saber si acertó o no acertó, que ha habido muchas respuestas al correo. Aquella bandera se puso en el auditorio de la Mutua madrileña y después se colocó en un puente. En el puente de la Castellana, ¿no? Exactamente, en el puente de la Castellana. Bueno, pues que sepáis que, por supuesto, que ha habido ganadores. Estaba esperando aquí unos aplausos, pero bueno, ha sido culpa mía. Bueno, un aplauso para esos ganadores que ya tenemos nombre. Yo te diría, uno es Javier,
otro es Juan Antonio y el último, Agustín. Bueno, pues a vosotros, Javier, Juan Antonio y Agustín, os enviaremos un código que podréis canjear en la página web de Routed para obtener así vuestra entrada, y que no os preocupéis, que vamos a sortear todavía más entradas. Tenemos 3 nuevas entradas, Pablo, para nuestros oyentes. Exacto, que además, ojo, que están ya agotadas las entradas. Que ya no quedan entradas, ya no se pueden comprar. Por entonces, eso ya solo queda el sorteo. Tenéis que recurrir a este programa, Cyber After Work. Cyber After Work. Así que nada, vamos a preguntarle a Alberto cuál es la pregunta que vamos a hacerle a los oyentes sobre Routed. ¿La tienes por ahí, Alberto? Venga, adelante. Sí, claro. En la cuarta edición de Routed, en el logo que teníamos un animalito, aparte de este que os habla, que era parte del logo. ¿Qué animal es? Vale, venga, cuarta edición de Routed. Aparte del logo, había un animalito. Mira, Mónica está diciendo, ya me acuerdo. Sí, porque es que además tengo una libreta de Routed del aniversario con todos los logos y lo tengo en la cabeza. Bueno, pues ¿os acordáis vosotros? Si os acordáis, escribid desde ya, porque, ojo, esto es por orden de llegada y orden de acierto, claramente. afterwork@capitalradio.es, cuarta edición. Una pregunta te hago, Alberto. De aquella primera del auditorio de Mafre, o esta segunda de la Mutua Madrileña a esta cuarta, entiendo que fue evolucionando, iba creciendo el número de personas, el número de ponencias. ¿Qué recuerdas de aquella edición de la Routed? Pues de la primera recuerdo mucho miedo. Mucho miedo por saber qué pasaría, cómo se desarrollaría, qué acogida tendría dentro del sector, de la comunidad. Y bueno, de la primera a la cuarta se vio un incremento de interés que a nosotros nos pareció impresionante, que a día de hoy nos sigue sorprendiendo que tanta gente haya pasado por Routed y que sigan queriendo pasar hasta dejarnos sin entrada, literalmente. Y esa es la evolución. Creo que es el fruto del trabajo de mucha gente, del apoyo de mucha gente, de muchas empresas, de muchos medios como el vuestro, que siempre os habéis desvivido por echarnos una mano y por estar apoyándonos en todo esto. Y sí que es lo único que puedo destacar. Oye, Alberto, estábamos hablando de que era 2014, esa cuarta edición, 2015... No, 2013, era 2013. 2013. La primera fue en 2010, 2011, 2012, 2013. 2013. Bueno, pues ¿cuánto ha cambiado? Iba a decir, ¿cuánto ha llovido desde entonces? Hoy estamos hablando de la ciberinteligencia como la herramienta más eficaz, diría yo global, para combatir las amenazas. En 2013, madre mía, el mundo no se parecía siquiera a lo que estamos hoy viviendo. Bueno, pues... Pero ahí tenéis a Eutimio que está dando una masterclass, que es un crack, y que sus presentaciones, aparte de ser divertidas, son súper productivas. O sea, bueno, es un crack. De eso vamos a seguir hablando con Eutimio. Alberto Rodríguez es uno de los miembros de la organización de Routed. Gracias por esa pregunta. Os lo recordamos. ¿Qué animalito aparecía en la bandera en esa cuarta edición de la Routed? afterwork@capitalradio.es. Alberto, muchas gracias. Un fuerte abrazo. Un abrazo, gracias a vosotros. After Work, con Eduardo Castillo. Ahora conocemos un poco cuál es el trabajo de ThreatQuotient, pero escuchando un poco a Alberto, pienso yo, en 2013, iba a decir que estábamos a por uvas, ¿no? Entiendo que la ciberinteligencia tendría otro papel, otras herramientas, ha evolucionado, ¿no? Efectivamente, ha evolucionado mucho porque, digamos, el panorama que tenemos es igual, no sé decirte diferente, pero sí, diferente. Digamos que el crimen está mucho más organizado, los ataques son mucho más dirigidos que antes y además causan grandes destrozos. Además, si hablamos en países, infraestructuras críticas, grandes compañías, y para esto, pues efectivamente, tenemos que tener esta contrainteligencia porque si no, pues bueno, los ataques no vienen ni lo vemos venir. Le voy a preguntar a Eutimio, ¿cómo nace ThreatQuotient? Nació precisamente uno de los fundadores técnicos, vino precisamente de un equipo de operaciones. Uh-huh. Un equipo de operaciones que está en una gran empresa, en este caso eran empresas dedicadas a temas de defensa. Nosotros tenemos mucha presencia en el mundo de la defensa en este caso. Y bueno, empezaron a ver que su vida invertían muchísimo trabajo
en tareas que no requieren mucha materia gris en principio. Bien, como recolectar información, deduplicarla, ponerla al orden, ponerla al mismo formato, empezar a enviar toda esta información a cada uno de los elementos, a mis firewalls, ver respuestas, etcétera. Había muchísimo trabajo que hacer que les hacía muy improductivos, ¿vale? Y fue donde empezó a nacer la plataforma, bien, como un elemento que permitía hacer todo este trabajo y sobre todo permitía hacer colaborar a equipos. Bien, porque una de las cosas que tiene la plataforma de Threat Intelligence es que es, digamos, la fuente de la verdad de todo lo que son amenazas que caen dentro de la empresa. Entonces, bueno, tenemos gente que hace respuestas eficientes, tenemos gente que está dando el soporte o el mantenimiento a nuestros elementos de protección, que en muchas empresas está separado. Bien, gente que está haciendo threat hunting, gente que está dedicando a cosas diferentes. Y se encontraban que muchas veces la información sobre la que trabajaban era distinta. También. Unos tenían su base de datos, la buscaban en un momento de internet de algunos sitios donde ellos se conectaban. En fin, todo este tipo de cosas que hacían que las defensas no fueran consistentes. Bien. O que llegaras a la gente de comunicaciones y pasara lo que pasa muchas veces, ¿no? Dices, oye, ¿has distribuido todas estas IPs que vienen de esta campaña que son importantes? Ah, pues no, ¿cómo que no? Tuvimos una campaña de phishing la semana pasada. ¿Has quitado estas IPs? Porque en una semana ya no me valen para nada. Ah, pues no, tenía que quitarlas. Sí, tenía que quitarlas. Toda esta descoordinación y todo ese tipo de cosas, he puesto un ejemplo fácil, el sencillo que hemos de entender todos, ¿no? Estaban sucediendo todos los días, ¿no? Y empezaron a hacerse su herramienta, digamos, a mano, la empezaron a construir, vieron que además que era muy útil y fundaron la compañía, ¿no? Ya experiencias de estas ya tengo más de una, ¿no? Además, vosotros sabéis de dónde vengo, así que sí que ha habido ahí. Tiene bastante. Sí. Moni. Pues en la era de los datos en la que estamos, Eutimio, obtener todos esos datos es fundamental, pero sobre todo extraerle el valor para sacar lo mejor de esos datos, ¿no? Y claro, sacar también y poder tomar las mejores decisiones en base a ellos. En este caso, las mejores decisiones en torno a la ciberseguridad. Has comentado la importancia de la integración, que además tenéis esa integración, que yo creo que también es fundamental, y de madurez. Y con todos estos ingredientes me gustaría saber para qué tipo de empresas está destinada esta tecnología, cuáles pueden obtener mayor valor de ello y qué tipo de madurez también deben tener para poder aplicarlo y obtener todo el beneficio. Correcto. Las primeras empresas que pueden pensar en este tipo de herramientas son las empresas que ya tienen un centro de operaciones de seguridad y ya tienen herramientas que gestionen internamente que les den esta información. Es decir, tengo un SOC o tengo un SIEM que ya gestiono o empiezo a tener un departamento de respuesta a incidentes que gestiono yo, ¿vale? Son las primeras que tienen los elementos críticos para decir, oye, voy a usar yo ya mi inteligencia, ¿vale? Quien no tenga esto, pues es muy difícil que le saque provecho. Es más, hay empresas que en este caso este tipo de servicios lo subcontratan, ¿vale? Pero a subcontratarlo se queda un servicio light. Sí, perdonadme que no sé si la expresión es buena, ¿vale? Y con esto no quiero decir que los servicios que se estén dando sean malos, ¿vale? Son buenos, pero claro, tienen, digamos, sus deficiencias cuando hablamos de una práctica de CTI como tal. Los servicios tienen una serie de feeds que no sabemos si son los que deben de ser, ¿bien? Cuando pregunto a una empresa que subcontrata todos los servicios, dice, sí, esto ya mi partner lo tiene y ya tiene unos feeds esos. ¿Y cuáles tiene? Pues no lo sé, algunos de los que has dicho. Vale, bien. ¿Y cuáles realmente te interesan a ti? Pues los que me digan, bien, o sea, efectivamente estás contratando un servicio. Pero hablamos de ciberinteligencia, al menos tenemos que ir a un detalle de decir qué realmente es importante para mí. Bien. Las empresas que son algo más maduras, bien, y ya empiezan a darse cuenta de todo esto. El otro día hablando con una, decía, tengo una DR a la que no le puedo meter más de no sé qué número de IOCs, tengo dos plataformas MISP, una que comparto con el CCN y otra con empresas del sector, y tengo además un feed que contrato a no sé qué fabricante de DRs que me complementa muy bien al DR que tengo yo, o al firewall que tengo yo, lo que sea. Pero tiene muy claro, saben que tienen una herramienta que les saca mucho provecho y se integra muy bien y que necesita algo más porque le han encontrado esa carencia en algún sitio. Y lo saben. Esta gente son los que empiezan a ver la necesidad de tener una plataforma como la nuestra, que les ayuda a adquirir esta inteligencia, a normalizarla, a ponerla en orden y que directamente su gente se dedique a lo que se tiene que dedicar. Bien, a hacer respuesta a incidentes, a hacer threat hunting, a actualizar las infraestructuras, a lo que haga falta. Bien.
pero empezamos por ahí. A los que ya empiezan a tener este tipo de cosas, empiezan a verlo. Nos cuentas, Eutimio, son últimos minutos de programa los que nos quedan, un par de casos reales de empresas diferentes, ¿vale?, a los que la ciberinteligencia, la threat intelligence le ha servido, le ha resultado útil, un caso visual, ¿no? Porque muchas veces no se ve porque gracias a la ciberinteligencia funcionó y no se ha visto, ¿no? Claro. Que la gente lo pueda tangibilizar. Un ejemplo más o menos que puede Podemos ser... anonimizarlo, ¿eh? Yo por un ejemplo más o menos genérico que nos ha sucedido varias veces, bien, y viene muy asociado a todas estas amenazas que hemos visto emergentes, ¿no? Como hemos visto últimamente, hemos visto SolarWinds o el Log4j, que nos ha traído de cabeza a todo el mundo, ¿no? Ahí es cuando empezamos a hablar de todo el tema de la cadena de suministro, código open source, etcétera. Y bueno, en este caso, pues bueno, en alguna de ellas pasó con SolarWinds, bien. Que efectivamente, o sea, las hay que dije que llega el CIO y dice el CIO o el CEO, vamos a tener un problema con SolarWinds. Esto ha salido en todos los periódicos, ¿vale? Si no tienes información concreta de la amenaza, si no tienes información concreta de qué sistemas realmente pueden ser afectados o cuál es el estado de la amenaza en tu compañía, se te queda la cara a cuadros. Te dice, oye, ¿cómo vas con SolarWinds? Y hay un silencio, pues dices, pues bien, no, creo que todavía no tenemos... Para este caso, la plataforma está siendo muy útil, ¿no? Y ya ha habido más de un caso, ¿no? Que han dicho, Eutimio, macho, dice, tenía preparado el dashboard para cuando viniese el tío. SolarWinds, toda información técnica, toda documentación, todos los sistemas que pueden ser vulnerables y tal. Esto es lo que está pasando, ¿bien? Dice, y estamos totalmente preparados para esto, ¿no? Y eso, bueno, le sacó la castaña del fuego, ¿no? Porque es una respuesta que te deja muy tranquilo, sí, seguro de que, oye, esto al menos lo tenemos controlado. O todo lo contrario, ¿no? O sea, una amenaza que está haciendo en todos los periódicos y me dices que no sabes cómo estamos, oye, pues tenemos un problema, ¿no? Y otro ha sido, en este caso de España, un proveedor de servicios, precisamente. Es un proveedor que da servicios de ciberinteligencia, bien, entre otras cosas, y servicios gestionados. Y en este caso hemos sido capaces de automatizar prácticamente todos sus procesos. Tenían mucho proceso manual, en el cual ellos, para, por ejemplo, enviar IOCs a un Jira de un cliente, una plataforma de ticketing, etcétera, pues lo tienen que hacer de forma manual. La generación de reports lo hacían en PDFs que le llevaba su tiempo, etcétera. Con la plataforma está consiguiendo dar servicio a todos sus clientes en mucho menos tiempo a día de hoy, por un lado. Y están siendo capaces de crear más servicios, ¿no? Por ejemplo, dar un SIEM gestionado, porque pueden conectar el SIEM del cliente a su infraestructura y desde ahí ser capaces de aplicar servicios con feeds de inteligencia y poder dar una respuesta a incidentes basándose en todo esto. En los proveedores de servicios, en el caso de España, sí estamos teniendo bastante recepción en este caso. Pues bueno, además se habla mucho de esto, podemos hablar mucho de ello, con la respuesta de Román sea diferente a lo mejor a la de otro, ¿no? Con la falta de talento que pueda haber o no, o si se está pagando o no en España, eso es seguro que podemos hacer un programa entero, pero sí es verdad que estamos proveyendo de una plataforma que automatiza muchos de estas tareas y para que la gente se dedique a lo que se tiene que dedicar, vaya, que el talento se dedique a hacer tareas donde hace falta ese tipo de talento, no a generar reports, a consolidar informes, a consultar cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Yo me quedaría con una cosa que ha dicho antes Eutimio y que me gustaría destacar, que es la fuente de verdad. Es decir, no es raro que cuando tienes varios trabajadores cada uno tenga su librillo y su forma de trabajar. Entonces, cuando se pone a trabajar uno, va guardando esa información, uno en un PDF, otro en un Excel, otro en un TXT, otro tal. Pero eso que le queda ahí, en su ordenador. Sin embargo, cuando usas estas plataformas, eso lo compartes y otros compañeros, cuando tengan que enfrentarse a ese reto, igual ya tienes esa misma información que te has quedado tú en el PC, la tienes ahí para consultar. Eso es. Bueno, pues esperamos haber activado vuestra inteligencia, la de vuestras empresas, con las muy claras explicaciones e ilustraciones que hoy nos ha dado nuestro invitado, Eutimio Fernández, Regional Sales Manager de Threat Quotient, con el que hemos profundizado en un tema apasionante, que es el que está marcando ahora mismo el terreno de la ciberseguridad. Es el primer paso de la ciberseguridad, de entender el mundo que nos rodea, dónde actúan los malos, por qué actúan los malos y si nuestra empresa tendría que pasar de una prioridad
7 a 10, bueno, entendiendo que 10 es la más grave, o al revés, ¿de acuerdo? Esas estrategias de ciberseguridad. Gracias, Eutimio, por tus explicaciones. Te esperamos próximamente en este programa. A vosotros, muchísimas gracias por dejarme venir aquí hoy. Pablo y Mónica, nos vemos nosotros la próxima semana, día 21, que tendremos, como siempre, nuevas noticias, buenos invitados y, por supuesto, sorteo de entradas. Desde luego, día 28, y si todo está en orden, pues... Madre mía, el día que sea, no importa. El día 28, sí, claro, sí, es día 21. 21 Habéis visto que estoy, que no me aclaro, ¿eh? No te preocupes, la intercepción ha sido genial, como siempre, Eduardo. 28 de febrero. Amigos, nos vemos el último día de mes, ¿vale? Que, como digo, tendremos más contenido. Gracias, Mónica, gracias, Pablo. A ti, Edu. Nos vamos agradeciéndole a Néstor Betancor la gestión técnica del programa. Hasta mañana. ¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor, contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es. Capital Radio Madrid, 105.7. ¿A dónde vas a llegar con tu jubilación? Hasta donde quieras. Mafre presenta el programa Tu Futuro, la gestión de planes de pensiones que se adapta a ti. Ahora, hasta con el 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio. Para personas inquietas, Capital Radio. Ser una empresa Red Infinity es disfrutar de la mejor conexión de fibra, es tener voz y datos ilimitados, es contar con centralita virtual para no fallar nunca. Porque nada puede parar tu empresa, con Red Infinity disfruta de todo eso y mucho más, ahora con un 30% de descuento. Llama gratis al 1500. Vodafone Business. Together we can.